mayoría de las mujeres en el poder local que hemos asumido a ser ya sea alcaldesas, concejalas, senadoras, diputadas, asambleístas, por veces sufrimos de este acoso político para que tengamos una fuerza más nosotros las mujeres cuando asumimos a un cargo político, ¿no? Entonces eso es una cosa, un avance para la institución como Asociación de Concejalas de Bolivia, tanto el directorio, la parte ejecutiva y la parte técnica hemos ido haciendo el seguimiento, ¿no? Hay en los departamentos o en los municipios, ¿no? que realmente nos sufrimos de estos acosos políticos, entonces eso nos va a beneficiar con esta ley para hacerles también. Quienes nos hacen el acoso político son mayormente los varones hacia las mujeres, no sufrimos eso porque esta ley es directamente a favor de las mujeres y es un orgullo para las mujeres que se apruebe esta ley. Sabemos muy bien que nos va a defender a todas las mujeres, tanto en el poder local que estamos asumiendo por primera vez tal vez a ser autoridades, ¿no? Entonces esto es muy importante que esta ley sí o sí tiene que aprobarse, es una lucha de más de 12 años, ¿no? Entonces o sea que es una alegría para nosotros como autoridades que esta ley sí se apruebe. Entonces hay casos que están, o sea, que no han salido todavía frente, entonces con esta ley yo creo las hermanas que están sufriendo este acoso político ya van a poder denunciar, ¿no? Estos casos que están sufriendo en los diferentes niveles.